Ya, ya ahí se está grabando. Ya, entonces lo primero que estaba en la lista era síndrome coronario agudo, si no me equivoco. Y de este tema siempre se preguntan hartas cosas, así que como que si tuvieran que sacrificar. Ay, llegó alguien. Hola Darío, ¿cómo estáis? Hola, bien, ¿y tú? Bien. Oye, antes de partir, me gustaría saber si es que puedo solucionar una duda como de electro normal. Obvio. Cacha que el complejo QRS, hay una parte del complejo que grafica como la despolarización de la rama derecha, la anteroseptal y de la izquierda, ¿cierto? Sí. Entonces me gustaría saber como en qué parte exclusivamente es como de cada rama o es cada onda por sí sola Es de ese literal el orden que orden está de las ahí. letras. Ah, fantástico, Sí, gracias. QRS. De hecho, eso tiene mucho sentido como en el bloqueo completo de rama derecha, que la onda Q casi no existe. Y la onda R es la que le hace la pega a la onda Q. Ya, gracias. Y sobre electro, lo vamos a ver principalmente como enfocado ahora al síndrome coronario agudo, pero obvio que si tienen alguna duda de lo anterior, lo podemos ver. Y siempre igual voy a tratar de como repasar algunas cosas más sistemáticas. Ya. Entonces, de síndrome coronario agudo, así antes de partir, Darío y Pascal, ¿te dicen Pascal? ¿Cómo te dicen? Pascal, Bueno. Lo que yo siempre trato de hacer en mi interna es como ordenarme mucho la cabeza, porque en el desorden uno se le olvida todo. Entonces siempre voy como desde la epidemiología, factores de riesgo, para saber como quién es el paciente, porque muchas veces solo con eso tenemos que pensar ciertas cosas. Después ver la clínica, después el diagnóstico más tal vez con exámenes complementarios y después el manejo y complicaciones. Y la modalidad es como ir revisando la materia y en base a las preguntas ir como viendo algunos detalles, ya, para que sepan, porque creo que nunca habían estado acá. Y la idea es que todos participemos, en verdad, como que yo voy a hablar algunas cosas de la materia, pero cuando haya que leer las preguntas, que ustedes se hagan las preguntas clave y sepan reconocer el patrón, porque así van a poder ahorrar tiempo, ¿ya? Mi idea aquí es como entregarles esas papitas de poder reconocer ciertas cosas para que ustedes lean un enunciado y digan como, ah, ya, esto sí o sí está alternativo. Así que con eso en mente, factores de riesgo del síndrome coronario agudo se relacionan mucho también con su fisiopatología. La gran mayoría de los síndromes coronarios agudos son por rupturas de placas de ateroma y muy poco porcentaje son por otras causas como el consumo de cocaína o algunas enfermedades que se relacionan al vasoespasmo de las arterias coronarias. Entonces, como la gran mayoría de los infartos es por ruptura de estas placas de ateroma, todo lo que nos lleve a tener placas de ateroma es un factor de riesgo. El tabaquismo, la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia. Y sobre todo hay que tener en mente el perfil de la persona, que suelen ser hombres mayores de 55 años. La mayoría de las cosas en general son como en mujeres, así que hay que retener las patologías que son más frecuentes en hombres. Y es muy típico como después de una pichanga, gente que se juntó y como le exigieron más el corazón y ahí empezó con el dolor típico del síndrome coronario agudo, ¿ya? Pero esos son los principales factores de riesgo. Entonces, cuando haya un enunciado de una pregunta de síndrome coronario agudo, probablemente les van a poner cosas como esa. Y sobre causas de dolor torácico, a mí igual siempre me gusta ir un poco más la mente. Y obvio que en causas de dolor torácico agudo uno tiene que pensar en un infarto o una angina inestable, que después vamos a ver las diferencias. Pero algo que nunca se les puede pasar es la disección aórtica y el TEP. ¿Ya? El TEP es como un comodín que van a poder decir siempre en un dolor torácico y que a veces no es muy fácil de pesquisar, pero después vamos a ver preguntas más de TEP. Lo importante es que el TEP tiene como un dolor más pleurítico, ¿ya? Todo lo que es TEP neumotórax duele más hacia los costados versus lo que es más corazón, que duele en el centro del pecho. Y otro diagnóstico importante es la disección aórtica, que tiene este dolor súbito, transfixiante. Todo lo que sea ruptura de un vaso siempre va a ser un dolor súbito, ya sea
en el corazón o en el abdomen. Y otras causas ya como de diagnóstico diferencial o en el PSOS será una costocondritis, pero no es el caso porque son de otros ramos, o sea, de otras unidades. Pero para que no solo piensen en un infarto cuando tengan un dolor torácico agudo. Ya. Y bueno, la clínica en verdad lo hemos venido viendo desde semio, un clásico dolor torácico retroesternal opresivo. Pero acá la irradiación en verdad no siempre es tan característica porque se puede irradiar al hombro, a la mandíbula, no siempre al hombro izquierdo, como que a veces en algunos libros sale que es solo el hombro izquierdo, pero no necesariamente. Pero yo creo que de las cosas más importantes es que no es un dolor que dura 5 minutos y se ve con el reposo. Es un dolor que ya va durando más de 20 a 30 minutos y por eso la gente como que va a consultar. Y muchas veces asociado a este dolor tenemos síntomas adrenérgicos, sudoración, náuseas, palpitaciones, esta sensación de que la persona se va a morir. Pero siempre hay que sospecharlo cuando tenemos este dolor torácico un poco más prolongado. Cosas que es necesario saber es que el infarto de par inferior se puede manifestar como dolor en el epigastrio, porque está más apoyado en el diafragma. Entonces, no necesariamente el motivo de consulta podría ser un dolor torácico. Y al revés, cuando tengamos un dolor abdominal, no solo hay que pensar en cosas que están en el abdomen, sino que también hay que pensar en el infarto. ¿Ya? Y sobre el examen físico, en verdad es súper relativo porque depende de la gravedad del infarto y puede ser desde normal hasta un paciente que llega en shock cardiogénico. Algo que es súper importante es que esta es la manifestación más clásica, pero cada vez vemos cosas que no son lo clásico. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las personas que presentan infarto son ya personas mayores o personas con diabetes. Y en estas personas siempre tenemos que tener en mente algo que se llama equivalentes anginosos, lo mismo que las embarazadas. Los equivalentes anginosos son manifestaciones como distintas a la angina, pero que representan lo mismo. Y muchas veces como por alteraciones de la vía nerviosa y todo, pero lo más típico es que sea disnea. Entonces no solo el dolor torácico puede traducir un infarto, sino que en estas personas en particular, una clínica de disnea y que si uno les toma un electro y tienen como un poco de isquemia, podría ser una patología como más coronaria, ya, para que tengan en mente como ese perfil de personas, embarazadas, diabéticos y personas mayores, que no necesariamente van a tener esta triada como tan clásica de este dolor torácico, retroesternal, opresivo, que dura más de 20 minutos. ¿Vamos bien hasta ahí? Bacán. No sé si les pasaron el estadio Kilip. ¿Lo han escuchado? Ya, bacán. Es algo que se hace fundamentalmente a nivel del examen físico y sirve un poco para clasificar la gravedad del infarto. Después vamos a ver las complicaciones agudas, pero el clip fundamentalmente lo que quiere evaluar es como si es que hay una insuficiencia cardíaca aguda o un shock cardiogénico. Entonces, en un paciente que tenga edema y ingurgitación yugular, ya podemos hablar de que es un KIRIP 3 y es un paciente que no va a poder ni respirar, versus tal vez un shock cardiogénico que ya está completamente hipotenso. Y cuando hay como signos más piola, por así decirlo, de insuficiencia cardíaca aguda, sería ya KILIP 2. Y el KILIP 1 es que no tenga nada de eso. Pero nunca lo he visto en un certamen, la verdad. Solo que es importante en la vida real, porque siempre hay que informar un examen físico que incluya estas cosas, como ir a buscar algún soplo, ver si es que hay yugulares ingurgitadas o evaluar la presión arterial. Y algo también importante del examen físico es como descartar otras causas de dolor torácico, como les había dicho, siempre como descartar que haya un dolor torácico pleurítico o un dolor transfixiante pensando que no va a ser un infarto y que podría ser un TEP o una disección aórtica. Ya, pero si ustedes están de generales de zona en Cochamó y les llega una persona con este dolor torácico que lleva 20 minutos, en verdad cualquier dolor torácico en la urgencia se evalúa con un electrocardiograma. Y cuando uno tiene dolor torácico, lo primero que va a ver en el fondo es si es que hay algún infarto. Y para eso tenemos que hacer un pequeño repaso de qué derivadas representan qué pared y qué arteria irriga cada pared, ¿cierto? Creo que voy a usar una foto.
para que se vea mejor esto. Déjenme. Ya. Mm. Ya, no se ve como tan HD, pero lo importante es que la pared inferior va a ser representada por las derivadas de 2, de 3 y ABF. ¿Ya? ¿Y por qué es importante saber eso? Porque en general cuando hay un infarto en una pared, el supra es como, se presenta como en esas derivadas. Entonces sería raro ver como solo en D2 y en B4, por ejemplo. Lo más común es que sería en las derivadas contiguas de esa pared. ¿Ya? Entonces D2, D3, ABF es pared inferior, está L de acá abajo. La pared lateral está representada por D1, ABL, B5 y B6. ¿Ya? La pared septal es principalmente B1 y B2 y la anterior es B3 y B4. Y si hablamos de anteroseptal serían de B1 a B4. Entonces, importante las derivadas. Y tenemos también que saber que este es el electrocardiograma estándar, pero existen electrocardiogramas especiales para ver otras paredes que no se pueden ver acá. Por ejemplo, las paredes derechas no se ven acá. Y después vamos a ver en qué circunstancias hay que pedirlas. Pero si es que estamos sospechando un infarto de pared derecha, había que pedir las derivadas derechas. Y lo mismo con un infarto de pared posterior, que si lo estamos sospechando, había que pedir un electro adicional, no este. ¿Ya? Así que apréndanse eso porque es muy importante, sobre todo para saber la localización del infarto, que sí lo preguntan. No siempre a veces basta con saber el diagnóstico del infarto, sino que pared está afectada. Y teniendo en cuenta eso, la pared que más se afecta es la anteroseptal, porque la principal arteria que se obstruye es la arteria descendente anterior. ¿Ya? Y acá igual tiene bastante sentido como el nombre de la arteria y el lugar que irriga, porque descendente anterior como que va por el septum y anterior. La arteria coronaria derecha irriga principalmente el ventrículo derecho y la pared inferior. Y es la arteria que tiene más territorio de irrigación, ya. Pero no es la que más se compromete, la que más se compromete es la descendente anterior. Y la arteria circunfleja es la que irriga la pared lateral, ya. Entonces este cuadrito es súper importante. Si ustedes ven un supra en D1, ABL, y B5 y B6, la pared que va a estar comprometida es la lateral y probablemente va a haber una obstrucción a nivel de la arteria circunfleja, ya. Entonces, cuando vayan a buscar el supra, sean súper ordenados, como uno dónde está, y si encuentran uno, vean las derivadas como contiguas de esa pared, y después pueden asociar la arteria que está afectada. ¿Qué otras alteraciones, aparte de el supra, nos pueden decir un infarto? Podemos tener, más que un infarto, en verdad, un síndrome coronario agudo. Podemos tener alteración de la onda T, que puede estar inicialmente picuda y después se invierte. La inversión de la onda T representa isquemia, ¿ya? Y también podemos tener ondas Q patológicas, que son ondas Q más amplias y que revelan necrosis. ¿Ya? La onda Q sería sí o sí como de un infarto versus la onda T, que podría ser más como de una higiene inestable. ¿Ya? Y otra cosa que podría revelar un infarto es un bloqueo como de reciente aparición de la rama izquierda, para que lo tengan en cuenta, así como dato clínico, pero en los certámenes en general ponen principalmente como los supra. Y acá yo puse algunas condiciones especiales que sí la han preguntado en certámenes, sí la preguntan en algunos exámenes, y que a veces como que nos tratan de pillar con esto, así que se las tienen que saber, ya. Si es que hay un supra de nivel del ST en la pared inferior, tenemos ya que hay un supra en D3, D2 y ABF, y podría estar comprometida la arteria coronaria derecha, ¿cierto? Ya. Pero la arteria coronaria derecha no solo irriga la pared inferior, sino que también irriga la pared derecha. Así que en ese caso de que tengan un supra de pared inferior, podría haber un supra de pared derecha.
Y ahí tendrían que pedir las derivadas derechas, que no se ven en este electro estándar. ¿Ya? Entonces, por un lado, como tenemos el concepto de paredes irrigadas por la misma arteria. También otro concepto importante es que donde hay un supra, en la pared especular hay un infra. ¿Y a qué me refiero con pared especular? Es como la que está al frente. ¿Ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, de que haya un infra en nivel en B1 y en B2, que es de la pared septal, en la pared que está al frente de ella, que es la pared posterior, podría haber un supra. ¿Se entiende eso? Ya. Entonces, siempre que vean un infra en B1 y en B2, pidan las derivadas posteriores. Y si ven un supra de pared inferior, pidan las derivadas derechas. Esos son como los mensajes de casos especiales. ¿Ya? Y otro caso especial es cuando hay un supra en ABR. ¿No han cachado que el ABR como que no sirve para nada? Solo para ver si el electro está bien tomado. Ya. El único caso donde sí sirve es que haya un supra aquí y el resto tenga un infradifuso. Y eso es súper grave porque nos va a hacer sospechar de un compromiso del tronco izquierdo, es decir, la arteria de donde nacen, la circunfleja y la arteria descendente anterior. Ya, porque de esa salen esas dos arterias. Entonces, gran parte del corazón va a estar comprometida si es que tenemos esa alteración del electro. Por lo tanto, tiene muy mal pronóstico. ¿Hasta ahí vamos bien? Que igual es como denso esto, ya. Pero resumen, paciente con dolor torácico, sí o sí hay que pedirle un electro. Porque un paciente con dolor torácico no sabemos si tiene un infarto o una angina inestable. Solo podríamos decir que tiene un síndrome coronario agudo. Y el electro lo que nos va a diferenciar es si es un síndrome coronario agudo con supranivel del ST, que eso sí o sí es un infarto, o un síndrome coronario agudo sin supranivel del ST. ¿Ya? Así que en verdad el diagnóstico de angina inestable, por mucho que igual tenga una clínica, es principalmente post-electrocardiograma. ¿Ya? Porque igual podrían haber pacientes que tienen el dolor de la angina inestable, que se supone que persiste como al reposo, pero no dura tanto como el del infarto. En general igual se tiene que pedir el electro porque la clínica no siempre es tan confiable. ¿Ya? Y aunque tengas o no el supra, siempre hay que pedir la troponina. ¿Darío? Ah, sí, eso iba a preguntar, porque pusieron en un seminario un caso de un paciente que tenía dolor anginoso, le tomaron el electro, llevaba más de 30 minutos y le tomaron el electro y salía normal. Pero ahí, qué se hace? ¿Qué sería lo correcto? Confiarnos de las troponinas. Las troponinas siempre van a ser un biomarcador positivo para infarto. Las troponinas altas no solo revelan infarto, pueden estar altas en otros contextos, después vamos a ver cuáles. Pero claro, en un contexto de síndrome coronario agudo, donde el electro sale normal, pero tenéis troponinas altas, eso sigue siendo un infarto. Ah, ya, gracias. Pero si tiene las troponinas normales y el electro no tiene supra, eso sería ya una angina inestable. Y es súper importante porque el manejo es distinto. ¿Ya? Em, Así que eso por un lado. Las troponinas al final son las que cortan el queque en el fondo entre angina inestable y el síndrome coronario agudo, porque el electro puede que esté sin un supra en un infarto que tal vez no tiene tanto tiempo de evolución. Ya, y acá les puse algunas salvedades de las troponinas, porque las troponinas al final revelan que el músculo se está muriendo, se está necrosando. Y cuando hay una arteria tapada, claramente las troponinas como que no se elevan tanto en sangre. Por eso, un marcador como de que la trombolisis o de que la reperfusión fue exitosa es que se eleve esta curva de troponinas y haya un pic. Entonces, quiere hablarme un poco de eso. Después lo vamos a ver igual. Pero la curva normal, como de troponinas altas o troponinas súper altas, es un buen indicador de que la trombolisis funcionó bien, porque todas esas sustancias que estaban acumuladas se pudieron liberar porque el trombo en el fondo ya no está. ¿Ya? Pero las troponinas no solo se elevan en contexto de infarto, sino que también pueden estar altas, sobre todo en un paciente con enfermedad renal crónica. Ese es como el setting más típico, ¿ya? Entonces, ¿qué hago ahí?
si me salen altas, ¿cómo puedo descartar o no el infarto? Lo importante es que igual va a haber una curva en un paciente que tenga una enfermedad renal crónica y esté cursando con un infarto, ¿ya? Las troponinas, si se mantienen estables, aunque estén altas, ahí podríamos decir como ya, esta elevación es netamente por la enfermedad renal crónica. Pero si tengo la clínica y el paciente tiene enfermedad renal crónica, su basal va a estar más alto, pero igual va a tener una elevación como adicional a esa, ¿ya? Entonces igual nos sirven, solo que es distinto como la interpretación. Así que el mensaje aquí es que no toda elevación aislada como la troponina es un infarto, siempre hay que interpretarla como en el contexto, ¿ya? Pero entonces estos son los dos exámenes iniciales que tenemos que pedir para diagnosticar el síndrome coronario agudo. La troponina y el electrocardiograma. En ese sentido viene la primera pregunta. ¿Quién la quiere leer? Ya, yo la leo. Hombre de 48 años, hipertenso y fumador, consulta por dolor torácico retroesternal irradiado a cuello, 24 horas de evolución. Ingreso al servicio de urgencia con signos vitales normales y el dolor en disminución. Al examen físico no hay hallazgos. Se solicita electrocardiograma que se encuentra en ritmo sinusal y sin otras alteraciones. Troponinas ultrasensibles positivas sobre 3 veces el valor normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Súper. Ya, acá siempre leyendo línea por línea. ¿Quién es el paciente? Un hombre Sexo de femenino o 48. masculino. Bien, hombre, entonces. Ya tenemos factor de riesgo. ¿Qué otros factores de riesgo cardiovasculares hay? Hipertenso y fumador. Súper. Entonces, si se fijan, es distinto esto que mujer joven de 20 años. ¿Ya? Eso es súper importante. Porque una mujer joven de 20 años con un infarto, el diagnóstico no termina como en el tratamiento del infarto, sino que buscamos la causa de por qué le dio un infarto. En cambio, acá, como que se asume que debe ser por placas de ateroma, igual, porque tiene los factores de riesgo. Ya. Sobre el cuadro clínico. ¿Qué cosas le dan puntos para que sea un síndrome coronario agudo? La característica del dolor, la duración, eh, creo que eso. Bien. Ahí la pone las troponinas. Ah, pero del examen físico. Claro, de la clínica solo eso, ¿cierto? Claro. ¿Qué dolor sería más clásico de un TEP? De inicio súbito, ¿Ya? Más súbito. como, como pleurítico. Súper. O sea, que tenga tope inspiratorio, que sea más lateral, pero este dolor torácico retroesternal es más como coronario, ¿ya? Ya, entonces hasta ahora vamos como descartando el TEP y la miocarditis igual es un buen como distractor, pero vamos a ver después mañana, o sea, el lunes, que la miocarditis en general se dan como por etiologías virales, ¿ya? Entonces, es otra como el enunciado de la pregunta para que la respuesta correcta sea miocarditis. Entonces, principalmente acá nos quedaríamos entre un infarto y una angina inestable. Y lo que nos va a cortar el queque de eso son las troponinas, porque cuando hay troponinas altas no podría ser una angina inestable. Tendría que ser sí o sí un infarto. ¿Ya? Así que aunque la A incluya la D es incorrecta por las troponinas. ¿Se entiende eso? Ya, acá. Y otra cosa que es importante como para haber descartado el TEP es que en el examen físico no hay hallazgos. Y el TEP es muy probable que se presente con taquicardia. Lo mismo que en el electrocardiograma. El hallazgo del TEP más típico de un electro es la taquicardia sinusal. Así que un electro como súper normal y un examen físico súper normal en un TEP igual es raro. Ya. Aquí había puesto que eso como de que la miocarditis suele gatillarse tras infecciones. Y en verdad más que dolor torácico es como clínica de insuficiencia cardíaca. Como más disnea que dolor torácico. Pero igual podría ser un dolor torácico. Es como les dije, un buen diagnóstico diferencial. Pero
Lo, lo típico también de la miocarditis es que sea un síndrome coronario agudo como sin obstrucción de las arterias coronarias. No sé si han escuchado el término MINOCA. Sí, era como, bueno, porque era como un infarto, pero no por obstrucción de las coronarias, ¿eso era, o no? Claro. Y es al final un diagnóstico post-coronariografía. Es como más retrospectivo que prospectivo. Ya, pero esta pregunta principalmente apuntaba a diferenciar un infarto de una angina inestable con la troponina. Ya, siguiente pregunta. Ya la leo. Hombre de 62 años, hipertenso y diabético, consulta por disnea de esfuerzo de 4 meses de evolución. Al examen físico se encuentra normotenso, examen cardíaco pulmonar normal, sin edema de extremidades inferiores. El electro está basal, electrobasal dice ritmo sinusal y onda T negativa de B1 a B4, y ecocardiograma que revela leve hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Quién es el paciente? Hombre de 62 años, Ya, tiene unos factores de riesgo. sí, hipertenso y diabético, ¿Y cuál de esos factores de riesgo es importante en contextos como de patología coronaria? de hipertensión. Bien, ¿y qué más? ¿Por qué la diabetes es como Igual, especial? mm, porque genera equivalente a anginoso, Súper. que son Como como tiene... manifestaciones no clásicas, mm, pero que se dan en pacientes diabéticos, mm, que es como netamente por la destrucción de como de los nervios periféricos, ujú. la diabetes. claro. Entonces ahí, ¿verdad? Nuestro índice de sospecha tiene que ser súper alto. ¿Y por qué creen que les dicen que no tenía alteraciones del examen pulmonar ni edema de extremidades inferiores? ¿Como qué alternativa de... o alternativas de la pregunta como que podrían descartar con eso? La Insuficiencia La, insuficiencia cardíaca. cardíaca. Ya, bien. ujú. Como guía, porque disnea 4 meses de evolución en disnea crónica, obvio que yo pensaría en insuficiencia cardíaca, pero no tiene como ninguna alteración del examen físico y después vamos a ver que el electro es como bien categórico de algo más isquémico. Pero, por ejemplo, un TEP masivo, imposible que no venga con nada en el examen pulmonar y que se encuentre normotenso, porque un TEP masivo es como, clínicamente se traduce en un shock obstructivo. Entonces sería un paciente que esté hipotenso, con ingurgitación yugular, con disnea súbita, más que de 4 meses de evolución. Nadie anda caminando por la vía con un TEP masivo por 4 meses. Entonces, en verdad, ese es un mal diagnóstico diferencial. Y con la hipertensión pulmonar es un poco lo mismo, o sea, al final igual te da una clínica más de insuficiencia cardíaca derecha, por lo tanto sería muy raro no tener edema de extremidades inferiores, que suele ser de las primeras manifestaciones de insuficiencia cardíaca derecha. Pero aquí la guinda de la torta era el electro, que al final te revelaba esta onda T negativa en B1 de 4, que como les había comentado, la onda T negativa es como una alteración de isquemia, ¿ya? Y la isquemia, ¿en qué pared está? Según esa derivada. Anterolateral, Súper. Anteroseptal. Sí. O sea, sí, anteroceptal, o perdón. sea, anteroceptal, sí. Ya. ¿Y cuál era la arteria que irrigaba esa pared? Descendente anterior, ¿Y cuál es la arteria que casi siempre se comprometen como en patología anginosa? La descendente anterior. descendente anterior. Entonces igual tiene como correlación con lo que pasa epidemiológicamente. Así que siempre como recuerden, un electro como sugerente de isquemia, pero con una clínica más atípica, siempre puede ser en un paciente con diabetes. Aparte igual es un paciente mayor. ¿Ya? ¿Y la hipertrofia ventricular por qué podría ser? Por la Porque hipertensión. esto, Y ahí le puse también algunas alteraciones como el electro del TEP, pero no se las aprendan porque no se las van a preguntar. Acá hay que ser como selectivo con lo que puede almacenar la memoria en tan pocos días. Ya. Siguiente pregunta. Igual es como LOL. ya leo yo. Bueno,
Hombre de 63 años, tabáquico, ingresa por dolor torácico opresivo retroesternal de 3 horas de duración, irradiado mandíbula. Ingresa al servicio de urgencia con signos vitales normales, examen físico normal. Se solicita electrocardiograma de 12 derivaciones que se informa como normal. Además de solicitar biomarcadores, la conducta más apropiada a continuación es solicitar. Ya. Acá el mensaje de esta pregunta es que en el fondo un síndrome coronario agudo puede ser súper dinámico y tal vez el primer electro que le tomemos sea normal, pero el segundo no. Entonces nunca pueden derivar, o sea, nunca pueden dar de alta a un paciente que tiene esa clínica muy sugerente de dolor torácico con factores de riesgo, hombre, 63 años, si se fijan no había ninguna mujer en los enunciados, que tiene este dolor opresivo y todo, el primer electro sale normal, ustedes no lo pueden mandar para su casa, tienen que hacerle otro. Aparte, todavía no sabemos los biomarcadores, pero si salen normal, igual hay que hacer otro, como para estar seguro que, que no sea un infarto. Y todos los otros test igual son como medio inapropiados para este primer enfrentamiento, porque el angiotac sería más para un TEP, tal vez, ¿cierto? El test de esfuerzo lo vamos a ver después, pero es para patología anginosa, pero en contexto como más del diagnóstico de una angina estable, pero nunca va a ser en el caso como de que un paciente esté cursando con un infarto o una angina inestable, porque al final sería empeorar la situación. Y aparte, este test jamás se va a hacer en urgencia, como que igual requiere como preparación, es más lento, hay que como ir monitoreando distintas cosas. Entonces esto es contexto ambulatorio, el test de esfuerzo. Y la coronariografía sería como ya después si se confirma el infarto y tiene supra y bla, bla, bla. Pero no es el manejo como de primera línea para diagnosticarlo. ¿Ya? Ah, al fin tenemos una mujer. Ya. ¿Quién quiere leer? Ya, voy. Mujer de 60... Ah, la Nayane. Yo leo. Ya. Mujer de 65 años, hipertensa en tratamiento y tabaquiga activa. Ingresa por dolor torácico retroesternal, electrocardiograma que revela infradesnivel del ST en B1, B2 y B3. La conducta más apropiada a continuación es solicitar. Entonces, tenemos personas con factores de riesgo, ¿cierto? Y aparte tiene este dolor que podría revelar un infarto. ¿Por qué se pedirían las derivadas posteriores acá? Por la imagen especular. Bueno, Bien. de la pared anterior, que sería la posterior. Y si hubiera salido supra del nivel en D2, D3 y ABF, ¿qué hubieran pedido? Derechas. Y si... Espérate, que creo que hay... Ah, no. No les voy a hacer spoiler de la pregunta. Ya, pero esas cosas son como... Como ustedes ven en el enunciado, infra de B1, B2, B3, derivadas posteriores. Son como dos palabras que sí o sí tienen que asociar. Las derivadas derechas, como ya dijimos, serían en el caso de ese supra de pared inferior. De nuevo, el test de esfuerzo ultra contraindicado en un paciente como que puede estar cursando con un infarto. Y el angiotac va a ser más en contexto de TEP o de disección aórtica, tal vez. Ya esta imagen está como piola, pero la sacaron como presencial en la retro ya. Pero lo voy a agrandar. ¿Voy Ya, yo? pero en verdad tiene como clínica de infarto. Lo importante es la interpretación del electro. ¿Dónde ven el supra? Mm, Creo que ABL, si no leo mal. Super. Y ahí, si está en ABL, ¿qué otras derivadas irían a ver? Teniendo en cuenta que son como de la misma pared, en general. De uno Ya. y de Y en 5 y de D1 está o 6. no está. Sí, sí está. Super. B5. Uy, está como piola el B1.
2B3. Se ve, pero como 5 un y B6 poquito, como ¿no? que está más piola, ¿cierto? Ya, pero al menos tenemos la pared lateral. Ya. Y siempre que tengamos un supra va a haber un infra en la pared especular. Ya. Y en este caso, la pared especular de la pared lateral es la pared inferior. O sea, tenemos que ir a ver D2, D3 y ABF. Y se ve el infra. Claro. Ya, y acá, por ejemplo, la B, síndrome coronario anterolateral, esa no sería, po, porque no vemos nada en B1 ni en B2. O en B2 está como dudoso. Pero extenso compromiso inferior, no, porque no hay un supra en la pared inferior. Y la D tampoco es, porque sí hay un supra en la pared. eh, no, la D, ahora otra cosa. Pero no hay supra en pared inferior. Y acá es importante, em, entonces, que siempre se acuerden como de ver las derivadas contiguas. Si hay un supra en D1, siempre ver como el resto de las derivadas de la pared lateral. Si ven en D2, ver el resto de la pared inferior y cosas así. Como para que vayan a ver los hallazgos como súper eh, como orientados a la pared que está afectada. Porque esas son como las cosas que preguntan. Ya. Ya. ¿Alguna duda con eso? No, ya. ¿Voy? Dale. Ya. Mujer de 68 años que ingresa con dolor recurrente retroesternal de 3 días de evolución, con náuseas y vómitos. El electro, ritmo sinusal, supra el nivel de ST de derivaciones inferiores, trasladada a hemodinamia, donde se realiza angioplastía con stent en coronaria derecha dominante, ocluida proximal. Al ingreso a la unidad coronaria está hipotensa, con frecuencia cardíaca de 98, al examen físico con ingurgitación yugular moderada, sin congestión pulmonar ni soplos, y con frialdad distal. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Ya. Algo importante del infarto del ventrículo derecho es que uno tiene el supra en las derivadas inferiores, como por eso se diagnosticó. Y lo otro es que puede como dar mucha clínica de afectación como a nivel pulmonar, ¿ya? Y por eso a veces puede dar esta ingurgitación yugular. Es como si fuera una falla cardíaca derecha, ¿ya? Pero aquí, después vamos a ver en qué contextos como que veríamos la rotura del músculo papilar, pero esto generaría soplos, ¿ya? Y como una insuficiencia valvular. Y la ruptura del ventrículo izquierdo perforaría la pared y eso generaría como un taponamiento cardíaco, ¿ya? Y en general, esas complicaciones se dan como entre el como tercer y décimo día después del infarto, porque en ese momento es cuando el tejido es como más granular y más friable, como ya visto como desde la anatomía patológica. Pero acá lleva como muy pocos días para hacer esas dos complicaciones, ¿ya? Y el TEP aquí no es lo primero que habría que pensar porque no tiene como mucha taquicardia y tampoco hablan como una clínica de disnea, sino que como que te lo presentaban principalmente con este supra de las derivadas inferiores. Y como que contaron el resto de la historia. Pero con el supra de derivadas inferiores sí o sí hay que asociar el infarto del ventrículo derecho. A mí me queda duda con la frialdad distal. Porque podría estar cursando como con un shock. O sea, como ir para allá. Todo lo que sea, em, al final, hipotensión,
que sea frialdad distal, llene capilar aumentado, disminución de la temperatura o a nivel de las piernas, te va orientando un poco a una inestabilidad hemodinámica. Esa es como la definición de shock. Es que creo que nunca lo vimos. Bueno, no sé si no me acuerdo o no lo vimos, pero Yo no sé por qué sacaron esa No lo hemos clase. visto. era lo primero, ¿no? Que lo vieron el año pasado. Sí. Bueno, Nosotros no lo vimos. el shock sí o sí tiene un componente como de disminución de la presión arterial. Sí o sí. Ya. Y al final, como la presión arterial está determinada por la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco, hay como distintos tipos de shock. ¿Ya? Si disminuye demasiado la resistencia vascular periférica, como en el caso de la sepsis, que hay como una vasodilatación así heavy, vaya a tener un shock como por disminución de la resistencia vascular periférica. Y después, si te vaya al gasto cardíaco, que puede disminuir o por disminución de la precarga, que sería sobre todo como en contextos de hipovolemia, ya sea por vómitos, diarrea, hemorragia, puede ser una disminución del inotropismo, y sería este caso, que se da principalmente como en infartos, o puede ser en contextos de aumento de la poscarga, como un taponamiento cardíaco o un neumotórax a tensión, donde está como obstruido el tracto de salida. Y cada una de esas causas tiene como su manejo específico, ¿cachai? Como en todo lo que es cardiogénico se trata de mejorar la función de bombeo del corazón, si es hipovolémico se aumenta el volumen, y si es obstructivo como que tenéis que tratar de, tratar esa obstrucción, si es un neumotórax a tensión, descongestionar, y si es un tamponamiento cardíaco como sacar el líquido del pericardio. Pero lo que comparten todos esos es que hay alteración de la perfusión distal, llene capilar aumentado, frialdad distal y este mottling que se genera como desde las rodillas y se va extendiendo. También puede haber compromiso de conciencia y alteración como renal, como que los pacientes no hagan, eh, no orinen, por ejemplo, en todo el día o tengan menos como de 100 ml, 500 ml al día. Pero eso a grandes rasgos es un paciente como choqueado. Ya. Según Solís de la Bienvenida, dijo que sacaron esa unidad porque la metieron en otro ramo, en un Ojalá la hayan electivo metido que, en el... en un electivo que se llama Medicina Intensiva. Algo así. Ah, claro. Siento que ya está bien como para el manejo, pero en medio internet hay demasiadas cosas que se definen la conducta como si está estable o no hemodinámicamente. Entonces creo que Sí, igual es igual nos quedamos cojos. importante eso, como reconocer las alteraciones de inestabilidad hemodinámica, pero en verdad es eso. Como siempre fíjense en la presión, en el llene capilar y en la frialdad distal o si tiene el mottling. Y con eso van a cachar como si está estable hemodinámicamente o no. Y también el cuadro clínico los puede orientar. Ya. Entonces eso más que nada como con el diagnóstico. Y ahora vamos a hablar un poco del manejo, que del manejo hay como tres algoritmos que hay que saberse. Cosas generales, que son tanto para el síndrome coronario con o sin supra, y después hay una parte que es como para el síndrome coronario con supra y para el síndrome coronario sin supra. ¿Ya? Cosas súper generales. Es un paciente que sí o sí se tiene que hospitalizar. ¿Ya? Y tiene que estar ingresado en un box que tenga reanimador en el servicio de urgencia, porque la evolución a veces no sabemos cómo va a ser. Sobre el aporte de oxígeno, igual es debatible. Se supone que con este valor de saturación o más abajo requiere oxígeno, si no, no. Pero lo importante es siempre ir monitorizándolo constantemente. ¿Ya? Y acá esto se lo tienen que tatuar, porque sí o sí lo van a preguntar, ¿ya? Y hay un estudio así como de gente que investigó por no sé cuántos años y la cantidad de vidas que se han salvado con esto es impresionante. Lo primero que hay que hacer una vez que se diagnostica el síndrome coronario, ya sea con o sin supra, hay que dar antiagregación plaquetaria dual. ¿Y qué es eso? Aspirina 500 miligramos a masticar. O sea, no es que se la tome con agua, la tiene que masticar. Y 300 miligramos de clopidogrel. Y con el clopidogrel hay algunas salvedades porque si se supone que si es adulto mayor, la dosis es menor, aunque en los certámenes en general como que solo he visto los 300 miligramos. Y después, si es que va con una radiografía, hay que agregar otros 300 miligramos, ¿ya? Pero los de carga son 300. Así que estos son los dos antiagregantes.
Y ojo que el clopidogrel tiene como una unión irreversible al receptor al que se une, ¿ya? Así que cuando hay el clopidogrel igual es como importante el efecto que hace como antiagregante versus la aspirina. Los Y 300, perdón, los segundos 300 son después del acoro o antes. antes, Ah, ya, ya, gracias. eso es como que en general los da el hemodinamista, como en el procedimiento de la cor. Pero a veces te puede tocar darlo a ti, no sé, nunca he estado como en la escena, pero sé que van después. Y también hay que dar anticoagulantes, ¿ya? Y acá lo típico es la enoxaparina subcutánea, pero si es que tiene insuficiencia renal avanzada, se prefiere o sea, la parina no fraccionada porque así se puede titular más. Pero hay hospitales donde no hay enoxaparina, entonces igual se ocupa solo la no fraccionada, ¿ya? Pero es importante que se sepan esta dosis, 1 miligramo por Eso, kilo cada 12 en horas el J subcutáneas. siempre he visto heparina, como en el computador. Tienen puesto heparina. ¿Será porque no tienen? No sé, como que no, no he preguntado directamente. Debe ser algo Pero así. lo importante es que tiene que ser antiagregación y anticoagulación, ¿ya? Y también algo que está como en este pack inicial es la atorvastatina 80 miligramos. Y acá no queremos bajar el colesterol, queremos usar los efectos pleiotrópicos que tiene la aspirina, o sea, la atorvastatina, perdón, que como que disminuye la inflamación y todo eso. Ya, pero estos 4 fármacos sí o sí se los tienen que saber y se los tienen que saber con dosis. Creo que de las únicas dosis que preguntan así como tan exactas. eh, Porque a veces en los distractores ponen como dosis inapropiadas, como 100 miligramos de aspirina o 500 de clopidogrel, y no, o 20 de atorvastatina, no. La atorvastatina que tiene que ser en dosis máxima, que son los 80. Ya, pero ese es como el manejo inicial, así como en el servicio de urgencia en el box. Pero si ya confirmamos el supra, sí o sí hay que asociarlo a una terapia de reperfusión, ¿ya? Y esta terapia de reperfusión puede ser hecha de dos maneras. De manera mecánica con una coronariografía y de manera farmacológica. ¿Y de qué va a depender? Principalmente de la disponibilidad de un centro de hemodinamia, que está generalmente en hospitales de alta complejidad. También va a depender de qué tan cerca esté mi centro de referencia y si el paciente tiene o no como alguna contraindicación para el procedimiento. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo vamos a ocupar la reperfusión mecánica o ir a una coronariografía en el contexto de un síndrome coronario agudo con supra? Siempre que esté disponible en el centro, siempre que el traslado sea menor a 120 minutos y que exista como alguna contraindicación para la fibrinolisis farmacológica. Después vamos a ver esas contraindicaciones. Y también cuando la fibrinolisis farmacológica no tuvo criterios de reperfusión, que vamos a ir a ver también después. Pero siempre tienen que fijarse, como cuando les pregunten por el manejo del síndrome coronario agudo, dónde está el centro de referencia y si es que el paciente tiene como alguna contraindicación. Y cosas que tienen que ir directo a la coronariografía es un paciente que tiene alteración del tronco común, que eso es mucho compromiso como es más casi el 40% de la irrigación del miocardio, entonces este tiene que ir sí o sí al tiro. También pacientes que están desarrollando, por ejemplo, alguna taquicardia ventricular y que esté inestable hemodinámicamente. Y este aparición de bloqueo de rama izquierda. Esas son como condiciones donde tengo que ir al tiro. Y también condiciones donde se tiene que ir a una coronariografía porque no se podría hacer un manejo como con fibrinolíticos. Es si es que tiene algún antecedente de accidente cerebrovascular hemorrágico o si es que hay algún ácido isquémico dentro de los últimos 6 meses. Y como disección aórtica. Yo creo que esas son las más importantes que hay que saberse. Nunca he visto en algún certamen que pregunten esto, pero igual podrían como tenerlo en cuenta.
Y yo me hice la pregunta hace 3 años, no, 2 años, cuando di este ramo, ¿qué pasa si es que estoy de general de zona, me llega un paciente, el centro de referencia está a más de 2 horas y no puedo hacerle la trombolisis con fibrinolítico? Ya, ahí en verdad es como muy evaluar riesgo-beneficio, preguntarle como a los especialistas que están ahí, em, tratar de llevarlo sí o sí a la coronariografía, aunque sea más de 2 horas, que son cosas más como de manejo como en terreno, ¿ya? Pero eso no lo van a preguntar. Sí o sí les van a como dejar muy claro que es un paciente que puede hacerse terapia con fibrinolisis, por ejemplo, y que el centro más cercano está a más de 2 horas. Y ahí como que tendrían que dar la terapia con los fibrinolíticos. Ya, ¿y cuáles se usan? El alteplase y el tenecteplase son los que más se usan, ¿ya? Pero el que está más disponible, o sea, ese en verdad es el ideal para usar, el que está más disponible es la streptokinasa, pero igual se asocia harto a reacciones alérgicas, así que no es el ideal. Si pudieran elegir, ojalá usar estos, que son más específicos. Y sobre como la efectividad de este tratamiento, la verdad es que en las primeras 2 horas eh, es muy efectivo, como que no tiene mejor resultado que hacer una coronariografía. El tema es que después de las 2 horas va disminuyendo la efectividad del procedimiento. Entonces, por eso hay que trasladarlo igual. Aunque yo lo vaya a trasladar, le tengo que dar los pirinolíticos igual. Porque después de que se acaben esas 2 horas, va a necesitar sí o sí la angioplastia. Dime. Si la fibrinolisis es tan buena, ¿por qué no se le hace a todo el mundo si es farmacológica? No necesita un pabellón de hemodinamia, no necesita un hemodinamista, Porque después de 2 horas igual hay que hacer la otra. otra fibrinolisis. No, pues habría que hacer una terapia como de reperfusión mecánica. Al final la Ah, ya, fibrinolisis es como un parche por mientras. ya. Pero nadie se puede quedar solo con la fibrinolisis. O sea, por ejemplo, si estoy en el hospital, no sé, de Chaitén, puedo hacer la fibrinolisis si es que no tengo las contraindicaciones, pero ese paciente sí o sí va a tener que irse de ese Sí, hospital a lo otro tenéis de que mayor trasladar. complejidad. Gracias. Así que, datos, si van a ser generales de zona, averigüen a qué distancia está su centro de referencia más cercano. Porque si es que está más de 120 minutos, yo igual me lo pienso. Como imagínense la cantidad de infartos que llegan y no tenía ambulancia infinita. Así que, eso, po. Ya. Así que, así resumen, em, siempre hay que hacerse esas 3 preguntas como para el manejo, porque si hay supra, sí o sí tengo que reperfundir. Si hay un supra y tengo centro de hemodinamia o un centro de referencia a menos de 2 horas, coronariografía. Y si no, terapia con fibrinolisis y después lo derivo. Y si es que tengo alguna contraindicación de la trombolisis farmacológica, bueno, tendré que derivarlo al tiro o hacerle el tiro a la coronariografía. Ya, ¿y cómo sé que mi terapia con fibrinolítico está funcionando? Al final, tengo que tener como algún criterio que me permita como saber que esa necrosis o esa isquemia está disminuyendo. Y uno de los criterios es, por ejemplo, que el dolor disminuya a la mitad después de 90 minutos, o que el supra disminuya a la mitad, o que la onda T se invierta, que la onda T hablaba más como de isquemia, entonces ya estamos como de necrosis, pasamos a isquemia que es mejor, en teoría. Y que tengamos el pic de las troponinas. ¿Se acuerdan que les había hablado de que el pic se daba cuando destapábamos la arteria? Porque todas las troponinas que estaban como ahí por las células muertas salen a la circulación. Ya, ahí es importante tenerlo en cuenta cuando estén hablando como de los criterios de repercusión. Y creo que vi una pregunta como en el compilado así del 2020 de eso. No lo preguntan mucho, pero para que lo sepan. Las preguntas del manejo del infarto van como muy, así es que tengo que trombolizarlo con fármacos o con una coronariografía. Dime. Oye, sorry, tanta pregunta. No, me encantan las preguntas. Es que me van surgiendo a medida que se va conversando. Dentro de los criterios está el pic de 12 horas. O sea, ¿qué tiene de malo que el pic se dé antes de 12 horas como para decirme que lo tengo que reperfundir? Que el pic estuvo antes de las 12 horas está bien, pues, porque significa que destapaste la arteria.
Ujú. Si no hubiera pic en esas 12 horas, es que todavía sigue tapada. Ah, entonces, acá el PIC de biomarcadores, para que sea un criterio de reperfusión, tendría que ser después de 12 horas. No, pues, como que sí o sí se haya dado el pic antes de las 12 horas. Porque es raro Es como que, que te llegue el disculpa, paciente y tú no hagas nada. creo que está confundido porque los criterios de reperfusión se refiere así como lo positivo de que pasó después de la reperfusión, como que reperfundiste bien. Eso significa lo que puso ahí, ¿cierto? Claro, Ah, ya, eso sí. me refiero. Eso. Voy a ponerla Ya. acá. Función. Es que estaba leyendo el empendium y decía como de otra forma. Claro, es que hay Como, varias formas como como que de el criterio plantearlo. de reperfusión era como que te salió mal y tenés que volver a hacerlo. Bueno, y si estas cosas no se cumplen, por ejemplo, la trombolisis farmacológica no está funcionando. Y había que hacer urgente la otra. Ya, pero esto es si es con supra. Si es sin supra, que en verdad nunca lo he visto mucho en certámenes, hay como un score, ¿ya? Y en verdad, dependiendo como del riesgo, es qué tan pronto voy a hacer la coronariografía. Y lo único que tienen que saber en verdad de esto es que si es que tienen un infarto sin supra, pero que está inestable hemodinámicamente, por ejemplo, o con una taquiarritmia tipo fibrilación o taquicardia ventricular, en verdad tiene como un riesgo muy alto y tiene que ir al toque de la coronariografía. Menos así de 12 horas. Pero nunca he visto preguntas con esto. Tal vez les podrían poner el puntaje, pero no les van a hacer calcularlo, po, porque igual son como altos criterios que no vale la pena hacerse de memoria. Pero sí que lo tengan en mente, de nuevo, si son generales de zona, para que le echen una mirada como a alguna aplicación que tenga este score. Pero sí o sí, estos pacientes, si es que tienen riesgo alto o muy alto, tienen que ir a la coro. Y los que tienen riesgo bajo, como que se siguen estudiando después, le hacen test de esfuerzo, pero saber que los que tienen riesgo alto igual tienen que ir pronto a la coro. Ya. Te hago una pregunta, ¿por qué dice que las pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda no se puede hacer? Ah, porque el bloqueo de rama izquierda como que no se puede interpretar bien el test de esfuerzo si es que lo tiene. ¿Cachai? Entonces es un examen como que a priori va a estar alterado. Ya, súper, muchas gracias. Después igual vamos a hablar de eso. Hay otras formas de evaluar como la patología isquémica en pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda. Ya, veamos las preguntas. Estas Ya deberían yo ser la leo. preguntas como, ¿no han cachado las preguntas como regaladas del certamen? Ya, deberían ser preguntas que sí o sí como que puedan tener buenas porque son súper dicotómicas en su manejo. Ya dice, hombre de 54 años, hipertenso y diabético sin tratamiento, consulta en el servicio de urgencias del Hospital de Alta Complejidad por dolor torácico típico, diagnosticándose síndrome coronario agudo sin elevación del segmento CT. Durante la estancia en el servicio de urgencias, evoluciona con taquicardia ventricular que requiere cardioversión eléctrica. Respecto a la terapia de perfusión, ¿cuál es la conducta más apropiada a continuación? Ya. Hasta que dice que se diagnostica síndrome de coronario agudo sin elevación del ST. ¿Qué hubieran dado? ¿Qué le hubieran dado a este paciente en el box? Erinolisis. Pero antes de eso, bueno, parte del manejo Ah, o general. sea, el ácido acetilsalicílico, el clopidogrel, la parina. ¿Y qué más? Falta uno. Son Atorvastatina. 4. Ah, Atorvastatina. las estatinas. Ya, acuérdense de las dosis. Y acá lo importante es que evolucionó con una taquicardia ventricular que requiere cardioversión. Lo vamos a ver el lunes, pero si requirió cardioversión es porque estaba inestable hemodinámicamente, porque si no le hubieran dado amiodarona con esa taquicardia. Podría haber Entonces, sido una fibrilación ventricular. podría haber sido, pero si no, si hubiera sido fibrilación ventricular, le habían hecho una desfibrilación, que no es lo mismo. Ah, ya. La cardioversión es como sincronizar los QRS.
En cambio, la desfibrilación es como dar una descarga para que pare todo y después como que se vuelvan a coordinar. Ya. Pero lo importante es que evolucionó mal, se complicó. Entonces, aunque no haya tenido supra, igual tiene que ir a una coronariografía porque en el fondo estaría en esta categoría, como síndrome coronario agudo sin supra, pero como muy inestable de muy alto riesgo. Por eso, por ejemplo, la trombolisis con streptokinasa o tenecteplase no es buena, porque por ese criterio de inestabilidad hemodinámica requería la coronariografía. Y no puede ser en diferido porque se muere. Diferido es como que puede esperar y que la haga como ambulatoria. La B y la C podría haber sido si es que el riesgo hubiese sido intermedio, ¿verdad? Claro, si estuvieran dicho que no tenía elevación del segmento ST, tenía las troponinas elevadas y el centro derivador estaba a 3 horas. Ahí le dais la trombolisis y después lo deriváis. Ah, creo que esta misma. Ya, Voy yo. dale. Mujer de 55 años, diabética, en tratamiento con metformina. Ingresa por dolor torácico opresivo de una hora de evolución. Se toma electrocardiograma que muestra elevación del ST en pared anterior. La disponibilidad de angioplastia se encuentra a 5 horas del lugar. ¿Cuál es la conducta más apropiada a continuación? Ya. ¿Qué derivadas habrían visto en el electro? Como para tener. Anterior, B1, B2, Bien. ¿Qué arteria es esa? descendente anterior. Bien. Ya. Entonces tenemos el síndrome coronario con supra, ya le dieron la aspirina, el clopidogrel, la enoxaparina, la torvastatina, y ahora tienen que ver la terapia de reperfusión. Y como el centro está a más de 5 horas, sí o sí hay que indicar la trombolisis. ¿Ya? ¿Qué pasa con las otras cosas? Obviamente como que había que hacer la anticoagulación como parte del manejo general, pero si yo, por ejemplo, me salto la anticoagulación, por ejemplo, y lo trombolizo, el paciente no se va a morir. Pero si yo inicio la anticoagulación y no lo trombolizo, el paciente sí se va a morir. Porque no va a haber nada que rompa ese trombo, porque al final lo único que rompe el trombo es el fibrinolítico. El anticoagulante impide como que se formen nuevos trombos, pero no rompe lo que ya hay. ¿Ya? Y claro, como no lo podemos trasladar sin darle el fibrinolítico porque queda a más de 2 horas, la D no es. Porque la D sí se tiene que hacer, pero con eso primero. Y la nitroglicerina sería como para disminuir el dolor, pero de nuevo, como que si le doy la nitroglicerina y no hago las otras cosas, se va a morir igual. Entonces esta era como, ¿cuál es la conducta más correcta? No es como que las otras estén malas, pero Clara, disculpa, no entendí muy bien qué dijiste de la B y la C, como qué había que hacer primero, no entendí bien. ya que obviamente, como es un síndrome coronario, primero tengo que dar la aspirina, la anticoagulación, el clopidogrel. Entonces, como que la C no es que esté incorrecta, ¿cachai? Pero en el fondo esta pregunta apuntaba a qué terapia de reperfusión va a tener un paciente que tiene un infarto con supra y cuyo centro de derivación está a más de 2 horas. Ahí no se te puede Dale, pasar la trombolisis, porque si no se la dais y le dais las otras cosas, igual se va a morir. vale, muchas Y la gracias. D no era correcta porque no puedes hacer la D sin la B. Ah, claro, ya, sí, sí. Ya. Pero eso, si se fijan, son como que tienen que ir a ver esas partes del enunciado para responder esas preguntas. Literal, ver si tiene complicaciones y dónde está el centro más cercano o si es un hospital de alta complejidad. No se compliquen ni con las dosis del pirinolítico, ni una weá. En verdad es como simplificarse la cabeza con esas preguntas. ¿Tienen una duda hasta ahí? Yo tengo una, pero es como muy de tiempos. Dime. Que eh, el, ¿cómo se llama? El ácido acetil salicílico, el clopidogrel,
la atorvastatina y la enoxaparina, todo eso se da como inmediatamente después de que yo veo el electro como en el box de urgencia. Como Claro. el tema de los tiempos como que me cuesta como imaginarme. Tú tenés que hacer el electro a los 10 minutos de que ingresa el paciente. Y el electro se demora poco en hacer en general. Y tú vas a mandar las troponinas ahí al laboratorio y vayas a saber al tiro si es como un infarto o no. Pero las troponinas, aunque estén negativas, igual se hace el manejo general del síndrome coronario agudo, como Solo por lo que clínicamente. me muestra el electro. Claro. O solo porque tiene clínica, dolor tipo anginoso, solo por eso, o es por el electro, en verdad. Eso es como que eso es como lo que no me cuesta imaginarme en la cabeza. Como nunca lo he visto, como me cuesta imaginar. O sea, por ejemplo, en el caso de que sea una angina inestable, va a tener la clínica pero no el electro, ¿cachai? Entonces ahí tú igual podéis partir con la aspirina y el clopidogrel y la atorvastatina, pero si te salen las troponinas negativas, lo que no daría, por ejemplo, es un fibrinolytico. Ah, ya, ya. O sea, solo con que tenga sintomatología de síndrome coronario, eh, o sea, como de angina, aunque no tenga el criterio del tiempo, ya puedo dar esos medicamentos. Ah, como el criterio como de más de 20 minutos así. ¿Sí? Ya, pero es que igual piensa que es raro como que llegue un paciente con un dolor de 10 minutos de evolución, ¿cachai? Como que sí o sí se demoró más en llegar al centro y ahí la verdad es que no sé, porque yo tampoco como lo he visto. Lo que sí sé es que tenéis que dar el manejo inicial cuando tenéis como el diagnóstico de síndrome coronario agudo, ya sea con o sin supra. Ah, perfecto. Y lo de supra es como para ver si le hacéis la terapia como de reperfusión o si lo ponía en esta categoría y después le hacéis la coro en diferido. Gracias. Dime. Ay, sí. Se me olvidó, la nitroglicerina era un vasodilatador, pero se usa como para el dolor, ¿no? Para angina. Claro, disminuye el dolor de tipo anginoso, Ya, eso pero se era, solo ocupa más que confirmar. nada en el edema pulmonar agudo. Ese es como el gran setting de la nitroglicerina. Ya. Ya. Pero igual en verdad no se preocupen como con ese manejo más de la práctica, porque eso es como ya más de internado. Acá los que le van a preguntar es muy de como más de 2 horas, menos de 2 horas, el centro está ahí o no, cosas así. Porque obvio que surgen caleta de preguntas, pero como que de repente hay momentos donde hay que estudiar como para la prueba y hay momentos donde hay que estudiar para la vida. Y esas preguntas tal vez son para hacérselas como a gente que ve infartos todo el día y que está como donde las papas queman y donde tienen que tomar estas decisiones, porque de repente pasa mucho que depende de la disponibilidad de cosas que tengáis en tu centro. Pero lo voy a indagar y les respondo. Ya. Sobre las complicaciones, se dividen en... Espérense, déjeme despedirme un amigo que está acá. Ya, ahora sí. Perdón por la pausa comercial. Ya, de las complicaciones tienen que dividirlas en agudas y crónicas, ¿ya? La acrónica, que es de la más frecuente y la que siempre tenemos que monitorear después de que una persona tiene un infarto, es la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y siempre que alguien haya tenido un infarto, antes de darlo de alta, tenemos que haberle hecho un ecocardiograma, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a mostrar ese ecocardiograma? Típico ecocardiograma como postinfarto. Hay una palabra así como clásica. Algo de la motilidad segmentaria. Súper. Alteración de la motilidad segmentaria. ¿Y por qué creen que es segmentaria y no es global? ¿Será de la pared que se infartó nomás, o no? Eso.
si hubiera sido alteración de la motilidad global, tendríamos un infarto de todo el corazón. Entonces, todo lo que es alteración como de la motilidad global se ve más como en miocarditis o en alguna otra patología como de ese estilo. Pero lo que es postinfarto es una alteración segmentaria. ¿Ya? Y otras cosas que son bastante comunes después de un infarto, el bloqueo de rama izquierda. Pero principalmente la alteración de la motilidad segmentaria. Ya. Y de las complicaciones agudas, claramente la más grave es el shock cardiogénico, que aparece cuando ya tenemos más de un 40% de la masa miocárdica comprometida. Y otras complicaciones agudas son la aparición de arritmias, que suelen ser la principal causa de muerte como en el contexto de un infarto. Y otras que vamos a ir viendo son la insuficiencia mitral aguda, por ejemplo, cuando se rompen los músculos papilares, que da clínica de una insuficiencia cardíaca aguda, el taponamiento cardíaco o la ruptura del septum, que produce una comunicación interventricular, que se generan principalmente entre los 10 y los 3 días postinfarto, porque en ese momento era donde el tejido estaba como más fiable. Después vamos a ver clínicamente cómo se manifiestan. Pero eso es como lo principal. Si se fijan, son condiciones como bien críticas, como a nivel del riesgo vital. Y siempre que tengamos un paciente hospitalizado como de un infarto, tenemos que ir sospechando, ¿cachai? Entonces es raro que se den de alta los pacientes con infarto al día siguiente, porque precisamente las complicaciones más graves no ocurren al día siguiente, ocurren entre los 3 y los 10 días post-infarto. Ya. Veamos distintas preguntas. Esta es del Ya, certamen del año pasado. ya va a leer. Mujer de 75 años cursando su quinto día posinfarto al miocardio, de pared inferior sometida a trombólisis precoz, exitosa. Presenta en forma súbita un cuadro de lipotimia, objetivándose hipotensión en 80,60 y signos de hipoperfusión, además de un soplo holosistólico de intensidad. ¿Cómo se lee eso? 5 de 6. 5 de 6 en foco vital. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya. Entonces, acá vamos viendo como por parte. Está en su quinto día postinfarto. O sea, está dentro del rango de días donde es posible que pasen estas complicaciones, ¿cierto? Y acá, en el fondo, tiene como signos de hipoperfusión, porque si lo piensan, la ruptura del septum, al final devuelve toda la sangre que había pasado al ventrículo izquierdo de vuelta al derecho. Entonces, como que disminuye demasiado el gasto cardíaco. Pero aquí la guinda de la torta, para que ustedes puedan decir, ah, esto es una comunicación interventricular, o por la ruptura del septum, es el soplo holosistólico. ¿Ya? Porque un soplo holosistólico de esa intensidad, como casi que el único diagnóstico que tiene es esto. ¿Ya? Así que, para que vean eso, es como jugar la sopa de letras. Como quinto día, postinfarto, soplo holosistólico, CIB o ruptura del septum interventricular. Las otras en verdad son como muy chayas, ¿ya? Porque, por ejemplo, la hemorragia digestiva secundaria antiagregante lleva como muy pocos días con antiagregante, esa dosis es como raro que genere una hemorragia digestiva. Aparte, la hemorragia digestiva no generaría ese soplo. Lo mismo con todas las otras alternativas, como que ninguna te da un soplo tan característico como ese. Así que siempre que tengan complicación postinfarto aguda y un soplo holosistólico 5 de 6 o 6 de 6, ruptura del septum. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? Ya. Siguiente pregunta. Voy. Hombre de 65 años ingresa a urgencias donde se diagnostica infarto agudo del miocardio con supradesnivel del segmento ST en B1-B4. Se realiza angioplastía e instalación de stent medicado a arteria descendente anterior de manera exitosa. Al cuarto día de hospitalización, presenta dolor torácico de inicio súbito, acompañado de disnea y sudoración. El examen físico, presión arterial 90,60, frecuencia cardíaca de 120, en ritmo sinusal, llena capilar lento, piel fría a distal, yugulares ingurgitadas, ruidos cardíacos bajos en dos tiempos, sin soplo, murmullo pulmonar positivo, sin ruido agregado,
electrocardiograma con voltaje bajo, taquicardia sinusal, sin cambios en el segmento ST. Ante estos hallazgos, la principal hipótesis diagnóstica es... Entonces, de nuevo tenemos una persona con un infarto que está en su cuarto día de hospitalización. ¿Ya? Entonces estamos en contexto de sospechar complicaciones agudas. Y aquí, este dolor torácico de inicio súbito, acompañado de disnea, sudoración y este compromiso hemodinámico, que lo podemos ver, como les había comentado, uno, por la hipotensión. Dos, tenemos taquicardia, que es como reactiva a la hipotensión. Tiene capilar aumentado y la pierna fría distal. ¿Ya? Esas tres cosas nos hablan, por un lado, del compromiso hemodinámico. Y acá tenemos otras cosas más interesantes, como las yugulares ingurgitadas, que nos dan un poco de pistas como de como de la orientación diagnóstica del shock, ¿ya? Porque cuando las yugulares están ingurgitadas, tenemos que pensar en que hay un shock obstructivo, ¿ya? Que la obstrucción en el fondo como que no permite que salga la sangre y hay presión retrógrada hacia atrás. Y por eso se ingurgitan las yugulares, ¿ya? Que es algo típico del neumotórax a tensión y el taponamiento cardíaco. Y acá, ¿qué otras cosas nos pueden orientar al taponamiento cardíaco? Que igual lo vamos a ver como cuando veamos más pericarditis. Porque al final el taponamiento cardíaco tiene un poco la misma clínica que ya sea como que ese taponamiento sea por sangre o por el líquido pericárdico, ¿ya? Al final es la misma cuestión, solo que distinto como origen. Pero en los dos hay shock, hay yugulares ingurgitadas y en el electro van a ver signos como de la alteración del voltaje, como voltaje alternado y voltaje bajo. Ya, esas son como pistas de un electrotípico de un taponamiento cardíaco. Y el taponamiento cardíaco en el fondo se produjo porque se rompió la pared del ventrículo. Fue como esta fuga de sangre al resto del pericardio. Sobre la A y la C, acá nos dicen sin soplos, ¿ya? Porque el taponamiento cardíaco como que no produce soplos, a diferencia de la ruptura del septum, que tenía este soplo sistólico, que es súper fuerte, o la insuficiencia mitral aguda, que también produciría un soplo, y también más clínica como de insuficiencia cardíaca. Y acá nos hablan mucho, por ejemplo, de edema o de crepitaciones, dicen sin ruido agregado. Y ahí la trombosis aguda del stent, según yo, un como distractor así como chaya que pusieron para rellenar. No tengo mucha claridad como de qué será, pero lo importante es que siempre tengan en cuenta que cuando hay hipotensión asociada a yugular ingurgitada y voltaje bajo, piensen en el taponamiento cardíaco. Eso yo lo pregunté, y es que es un stent, pero está bañado por antiagregante plaquetario y anticoagulante de liberación prolongada. Eso Bueno, es un stent medicado. bacán, bacán, gracias. Pero el año pasado igual preguntaron hartas complicaciones, así que puede que este año las pregunten. Bueno, y esto es lo que hablábamos un poco, que siempre que tengan un infarto, sí o sí hay que darlo de alta con un ecocardio, para saber si quedó con una insuficiencia cardíaca o no. Aparte también el ecocardio te permite evaluar un poco como el aparato valvular, que también se puede ver afectado por el infarto. No solo evalúa como las paredes del miocardio en sí. Ya. Y sobre cosas que van como posterior, del infarto, las aspirinas de por vida y el clopidogrel es 12 meses. Esas son como cositas de memoria que hay que saber. O sea, son indicaciones que ustedes le tendrían que dar cuando dan al paciente de alta. Ya, como de harto, el infarto de harto. Perdón si me he extendido mucho. ¿Le ha servido hasta ahora? Bueno, Sí, está buenísimo. ya. Así que así resumen, siempre vayan viendo como desde quién es el paciente, la clínica que presenta, tengan ojo con los equivalentes anginosos. Después siempre traten de ver como las troponinas para ver si es una angina inestable o un infarto. Cuando ya tienen como
las troponinas positivas o tienen el electro, vayan a ver dónde está el infarto, qué arteria se puede haber comprometido, como qué pared están comprometidas, ver si hay que pedir la pared derecha, posterior. Y de ahí, si es que tienen su prueba, vean como si tienen que hacer la reperfusión mecánica, si pueden, y si no, terapia con fibrinolíticos. Y atento a las complicaciones que se dan entre el tercer y décimo día. Ya, sobre la cardiopatía isquémica crónica, en verdad es la misma fisiopatología, no lo anoté ahí, pero son las placas de ateroma, después la voy a anotar. Solo que al final la obstrucción es menor, porque para tener un infarto tenéis que obstruir como del 75% para arriba de la arteria. Eh, en cambio, para tener una angina estable, el porcentaje de obstrucción es mucho menor. Pero el dolor se parece, es un dolor torácico retroesternal que se decatilla durante la actividad física, que dura poco y cede con el reposo, a diferencia de la angina inestable que no cede con el reposo, por ejemplo. Ya. Y acá, en verdad, el estudio más disponible, bueno, bonito y barato, es el test de esfuerzo, que siempre va a ser positivo como cuando aparezcan los síntomas de angina durante el test y haya un infradesnivel mayor a 1 milímetro. Me acuerdo que esta fue pregunta de TBL y nadie de mi generación la tuvo buena, porque nadie sabía como los criterios, así que cuando vean eso, sepan que es una alteración como diagnóstica para decir que el test es positivo. Y en verdad lo único que hay que saber es como paciente con síntomas anginosos crónicos, test de esfuerzo, pero si tiene bloqueo de rama izquierda, hay que tomar un ecocardiograma de estrés con dobutamina porque no se puede interpretar bien el examen. ¿Ya? Y otra cosa que es tal vez como un poco más quisquillosa es que esto se usa bien como en pacientes que tienen factores de riesgo. Pero si tengo una persona sana que hace deporte, que es joven y que tiene síntomas anginosos, es mejor ir a ver si es que hay una obstrucción a nivel de las arterias coronarias o si es que hay un vasoespasmo a nivel de las arterias coronarias, que nos podría explicar como la patología del problema, porque al final el test de esfuerzo o el ecocardiograma de estrés no te va a confirmar como qué problema hay en las coronarias, solo te va a decir que hay una obstrucción, ¿ya? Y por eso como se limita el flujo ya aparecen los síntomas. Pero en el angiotac sí se puede ver, por ejemplo, que hubiera un vasoespasmo por alguna enfermedad como más hereditaria o no tan común, ¿ya? Por eso este sería como el examen a elección en un paciente como sin factores de riesgo que tenga clínica de angina. Y sobre el manejo, en verdad es como súper general al principio, controlar factores de riesgo, a que hagan ejercicio y para disminuir la isquemia propiamente tal, se pueden ocupar antiagregantes y las aspirinas como lo de primera línea, pero también se pueden ocupar otros fármacos que ataquen como los factores de riesgo como la estatina o algunos beta bloqueadores. Ya, donde lo busqué, salen las clases y lo preguntaron una vez en un certamen, la frecuencia óptima es entre 55 y 60. Pero la verdad es que lo que más preguntan es como cuál es el manejo de primera línea en angina crónica y sería la aspirina. Hay una pregunta. Voy. Dice, hombre de 65 años con antecedentes de hipertensión arterial, obesidad con un IMC de 35 kilogramos por metro cuadrado y tabaquismo crónico con un IPA de 40. Con historia de 3 meses de evolución de dolor torácico retroesternal opresivo irradiado a cuello, con dolor 7 de 10, desencadenado al esfuerzo físico y que sea reposo, sin otros síntomas agregados. El electro con bloqueo completo de rama izquierda y con un eco transtorácico con fracción de eyección de ventrículo izquierdo de 55%, sin alteraciones segmentarias ni valvulopatías. ¿Cuál de los siguientes estudios es el más apropiado a continuación? Ya, entonces tenemos una persona con factores de riesgo y que tiene un dolor bastante como clásico de angina, pero ¿cuál aquí es la guinda de la torta para que no sea un test de esfuerzo? Lo que hay que pedir, que sería como lo más disponible. Se supone que, ay, no me acuerdo muy bien, pero cuando uno hace el test de esfuerzo, se supone que los síntomas continúan después de que termina de hacer el ejercicio, ¿no? Es que depende si es que lo tolera o no. Ya. Porque de repente pasa que cuando están haciendo el test,
como que los síntomas son inhabilitantes. Ujú. Pero aquí lo que importa, más que como tanto el síntoma, es que se traduzca en alguna alteración del electro también. Porque te van haciendo un electro mientras vayas haciendo el ejercicio. Era Entonces lo del podéis bloqueo. ver como la Ella tiene disminuida un en síntomas. bloqueo. Claro. Pero acá como tenía un bloqueo, al final esa alteración como que no la vamos a poder pesquisar con el test de esfuerzo y por eso hay que pedir el ecocardiograma con estrés. Ah, ya. Y el estrés es con un fármaco que en el fondo aumenta como la capacidad contractil del corazón, ¿ya? Entonces por eso es como simular que estás haciendo ejercicio pero sin hacerlo. Y vaya a poder ver a nivel como de, del corazón qué puede pasar. Clara. Sí, Dime. era la dobutamina, Sí, perdón. Clara, dime. ¿por qué en el test de esfuerzo, sí? O sea, como que está el test de esfuerzo, la discusión, versus el eco con dobutamina. Y el bloqueo de rama se vería en uno y no en el otro. Es que una de las cosas que pasan durante el test de esfuerzo es el bloqueo de rama. ¿Cachai? Entonces, al final si un paciente ya lo tiene de base, el test de esfuerzo como que no te serviría para diagnosticar el trastorno anginoso. Por eso tenéis que evaluarlo como con otro test. Ya, Y la gracias. resonancia en verdad no sirve mucho. La resonancia se reserva principalmente para cuadros de miocarditis, ya sea agudo o crónico. Miocardiopatía, que lo vamos a ver después. Em, pero no es el setting de acá, es el setting de un paciente como que tal vez tiene insuficiencia cardíaca aguda con un antecedente como de algún virus, cosas así, ya. Y la coro se pediría más como para ir a ver como qué está pasando a nivel de las arterias coronarias. Por ejemplo, una mujer joven que tiene síntomas de angina, le hicieron un angiotac coronario y salió normal, y sigue con los signos, ya ahí como que se justificaría un examen más invasivo que tiene riesgo y que es más caro. Cuando al final persiste la duda diagnóstica y no tengo como factores de riesgo que me den como una patología clara de lo que está pasando, que es un poco lo que habla esta pregunta. Si se fijan, es una paciente joven que no tiene antecedentes mórbidos y tiene como esta clínica de dolor torácico cuando hace ejercicio y que se ve con el reposo. Entonces aquí el test de esfuerzo como que no me dice mucho porque ya sabemos un poco que tiene esta clínica como anginosa, pero queremos ahondar en la causa. Y la coro de una es demasiado invasivo, como que no hemos estudiado nada que está pasando a nivel de las arterias coronarias. Y esto es un tip que les va a servir siempre. Traten de ir como de los exámenes menos invasivos a los más invasivos, a no ser de que uno que sea más invasivo sea como el de primera línea. ¿Ya? Y acá la radiografía de tórax no nos va a mostrar nada de las coronarias, lo mismo que un ecocardio. Acá yo quiero ver qué está pasando a nivel de las arterias. Y esta pregunta habla del manejo crónico al final. Un paciente que tenía síntomas de angina, duran 5 minutos, después de que empieza a caminar, se alivia con reposo. Eso es como angina estable, que se alivia con el reposo es la característica más típica. Que se gatille con el esfuerzo y que se alivia con el reposo nos habla como de un trastorno isquémico, porque yo podría tener el mismo dolor torácico retrosternal opresivo antes de que me toca presentar en un caso. Y eso habla como de una patología más ansiosa, más que isquémica. Pero que se gatille con la actividad física y sea con el reposo, nos habla como de que al final es un tema como dependiente de la demanda de sangre. Y ahí en verdad era saberse como manejo de primera línea. Esta pregunta estaba en varios certámenes, así que puede que se les repita. Ya, eso como con la patología más crónica. ¿Tienen alguna duda o le damos con insuficiencia cardíaca, que es un temazo? A mí me tocó esto en mi examen de media interna, así que igual le tengo cariño. En el anterior era aspirina de 100. Sí, Esa es la importante que eso, se dejaba. aspirina de 100, el infarto es de 500, pero Ya. esta es como la cardioaspirina. Mm. La otra es como la aspirina como tipo paracetamol.
Ujú. Bueno, sobre la insuficiencia cardíaca, factores de riesgo tenemos millones, pero los factores de riesgo a veces es más fácil entenderlos como si no sabemos las causas. Y la etiología más común en Chile es la isquémica, seguida de la hipertensiva. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes tienen una paciente que tuvo un infarto y está cursando con un soplo como que orienta alguna valvulopatía, lo más probable es que la principal causa de su insuficiencia cardíaca, si es que la tiene, sea la isquémica, a pesar de que tenga un soplo. ¿Ya? Porque la patología isquémica es como lo más probable. Y también otras etiologías, como dice acá, son las patologías valvulares cuando ya se hacen como muy crónicas porque van remolando el corazón, las arritmias y la patología un poco más respiratoria que genera al final hipertensión pulmonar. Y otras miocardiopatías estructurales que vamos a ver el lunes. ¿Ya? Pero esta es como el diagnóstico diferencial, pero la insuficiencia cardíaca es un diagnóstico clínico. No necesita exámenes adicionales para diagnosticarse. Los exámenes adicionales se usan para buscar la etiología, pero no para diagnosticar la insuficiencia cardíaca. Y acá tenemos como los síntomas clásicos de disnea progresiva, que se gatilla como tras episodios de esfuerzo. Y aquí lo importante, como tienden a ser cuadros más crónicos, es que ustedes como que vayan pesquisando ese aumento como de la disnea y la disminución de la capacidad funcional. Ejemplo, si lleva 3 meses con disnea, no es lo mismo que lleve 3 meses con disnea grado 2 y que no haya aumentado, a que haya partido con disnea grado 1 y ahora esté con grado 3. ¿Ya? Así que igual son cosas en la historia que tienen que ir a preguntar. Y la disnea, si se fijan acá, es un criterio menor porque la disnea es poco específica de insuficiencia cardíaca. Acá en criterios mayores son criterios específicos versus los criterios menores que son más sensibles. ¿Saben esa diferencia o no? Como sensible y específico. Lo específico al final es algo más difícil de encontrar, pero que nos habla, como dice su palabra, de que sí o sí, o es muy probable que sea insuficiencia cardíaca. Versus los no específicos, los sensibles, que son más fáciles de encontrar, pero que se dan en otras patologías también. Ya, entonces asociado a la disnea podemos tener edema de extremidades inferiores, la ortopnea, disnea paroxística nocturna. Se le dicen las tres Marías, la disnea, ortopnea y disnea paroxística nocturna. La nicturia y las crepitaciones en el examen físico pulmonar. Eso es como bien global. Algo más específico de falla derecha es toda la clínica como de congestión venosa que implica el reflujo hepatoyugular positivo, hepatoesplenomegalia y la ingurgitación yugular. Bueno, en el examen físico podemos tener como distintos ruidos que se van como traduciendo por un ventrículo que es cada vez menos distensible. Pero no les van a Eh, preguntar eso. Dime. yo me acuerdo que en la clase dijeron que disnea paroxística nocturna y ortopnea lo tomaban como un criterio. Como si tenía una u otra, Ah, ya. iban como juntas. Lo voy a agregar ahí, para que no se confundan. Pero Un esto es criterio más dice serio. disnea paroxística. Claro, Sí. como no le van a pedir como que diagnostiquen la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Pero para que si leen en un enunciado, se orienten a que la pregunta está en el contexto de la insuficiencia cardíaca. Entonces tengo que acordarme de los fármacos que se ocupan para la insuficiencia cardíaca o de las complicaciones que podría tener la insuficiencia cardíaca, pero como esto no es pega del internista, sino es que pega como el ramo del semio, saberse de la clínica, las preguntas son un poco más específicas, ¿ya? Bueno, sobre el estudio, como les había dicho, es para complementar el diagnóstico, no para diagnosticar. Y sí o sí, lo más básico, bueno, bonito y barato que van a tener en cualquier hospital o en cualquier centro de APS es una radiografía de tórax y un electrocardiograma. Porque ahí igual pueden aparecer hartas cosas. Por ejemplo, la congestión pulmonar sí se ve en una radiografía, se ve como la trama más blanquita. La cardiomegalia también se puede ver. Permite como descartar alguna infección si es que está cursando tal vez como con un cuadro respiratorio. Y en el electro lo principal que se podría ver tal vez una hipertrofia ventricular izquierda que nos permitiría como vincular la hipertensión con la insuficiencia cardíaca. Podemos ver tal vez algún bloqueo de rama izquierda, post un infarto o cualquier arritmia, en verdad, post infarto, algún signo de isquemia previa.
Entonces son cosas que igual pueden orientar en la etiología, ¿ya? Y es un examen así que hay que pedir súper inicial. A pesar de que el ecocardiograma es el que nos da más información, siempre hay que partir con lo más básico, ¿ya? Y yo tuve mal esta pregunta, porque era un paciente que tenía clínica de insuficiencia cardíaca y te decían como que estaba en el SAPU, que estaba, no sé, en APS. ¿Cuál es el examen que hay que solicitar a continuación? Y yo puse el ecocardiograma porque obvio que te entrega caleta de información, pero era el electro, porque en el sistema público siempre hay que ir de lo más básico a lo más complicado. Así que no se equivoquen en eso. Ya. Pero el examen de elección, en el examen que aporta más información, sí o sí va a ser el ecocardio, porque ahí podéis ver muchas cosas. Podemos ver en el fondo la dinámica de las paredes del corazón, ver si hay alguna alteración de la motilidad segmentaria o es más motilidad global. Podemos ver un poco como de las válvulas. Podemos ver la fracción de eyección, que es clave para el manejo. Así que este examen tiene que ir sí o sí en algún momento. Y el ProNP tiene utilidad más que nada para ver si es algo más de origen respiratorio o cardíaco, porque se eleva cuando es de origen cardíaco. Pero no solo se eleva en insuficiencia cardíaca, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica van a tener el ProNP elevado igual, aunque no tengan insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Así que no es como patognomónico D, es sugerente nomás. Y bueno, sobre los exámenes de laboratorio, siempre tratar de como ir orientándolo en alguna cosa que pueda descompensar la insuficiencia cardíaca, en alguna anemia, en algún trastorno tiroideo, algún embarazo, alguna hiponatremia, cosas así. Como siempre función renal. Son exámenes como básicos y que tenemos que tener como en mente en un paciente que tiene como menos capacidad cardíaca. ¿Alguna duda como de los exámenes? No, ya va acá. Ya, y acá lo que más preguntan de insuficiencia cardíaca es el manejo. Ya. Sobre manejo no farmacológico son cosas súper intuitivas, manejo en el estilo de vida, tratar de bajar de peso, si es que la persona está en sobrepeso, tratar de aumentar la actividad física, evitar el consumo de alcohol, y sobre el tema como la ingesta de sodio, igual sugiere como reducirla para controlar como los síntomas más congestivos y no tener edema. Y lo que sí o sí tienen que saber es el manejo como de la insuficiencia cardíaca que tiene fracción de eyección preservada versus la que tiene fracción de eyección reducida, ¿ya? Porque al final la que ocupa la chorrera de fármacos es la que tiene fracción de eyección reducida. Y la gran mayoría de las insuficiencias cardíacas en Chile son con fracción de eyección preservada, porque se deben a falla diastólica. La mayoría son como por que disminuye las fibras de elastina y aumenta más el colágeno en personas mayores y el ventrículo cada vez se distiende menos, entonces se vuelve más rígido y por eso las personas desarrollan insuficiencia cardíaca. Yo pensaba sí o sí que era con fracción de eyección reducida la más prevalente, pero no. La más frecuente es esta. Y esta se maneja más que nada como con cambio en el estilo de vida y manejo sintomático. ¿Ya? Y manejo como los factores de riesgo. Pero la que tiene los fármacos, los cuatro fantásticos, como les dijo una vez José Pedro de la Fuente, es la que tiene la fracción de eyección reducida. Y aquí se supone que fracción de eyección reducida es menor a 40, pero la verdad es que en millones de certámenes he visto que ya con menos de 50 y tanto, como que les dan estos fármacos. Así que ahí, a pregúntenle a su profe, como, ¿qué van a usar para cortar el queque en fracción de eyección reducida o no? Porque, como les decía, revisando las pautas, se contradice un poco con lo que en la literatura dice estrictamente que es fracción de eyección reducida. Y aquí los fármacos que se ocupan en este caso se clasifican en dos grandes categorías, los que mejoran la sobrevida y los que mejoran los síntomas. Los que mejoran los síntomas van a ser más que nada fármacos que disminuyen la cantidad de líquido que hay en el cuerpo, tanto a nivel pulmonar como a nivel como periférico. Y ahí nuestro aliado va a ser la furosemida, ¿ya? Es el diurético que se ocupa en insuficiencia cardíaca, no es la hidroclorotiazida, furosemida. Y por ejemplo, si tiene diabetes, la empaglifosina o otro ISGLT2 también sería bueno. ¿Ya? Y sobre los que mejoran la sobrevida, disminuyen la remodelación del miocardio, serían principalmente los YK y ARA2. No hay que ocupar los dos al mismo tiempo, es uno o el otro. Los beta bloqueadores, pero no cualquiera, solo los de acá. Por ejemplo, el propanolol o el atenolol no sirven. Tiene que ser o el carvedilol
o el bisoprolol o el metoprolol. El antagonista del receptor del mineralocorticoide, como la espironolactona, y una mezcla como rara de fármacos que se llama ARNI, que farmacológicamente es un combinado de sacubitril y valsartán, ¿ya? Que este en verdad no es como el de primera línea, se parte con estos tres y este como que sigue siendo un buen fármaco para agregar si es que todavía no controlo los síntomas y ya tengo estos tres. Pero ahí habría que cambiar, por ejemplo, el enalapril por este, o el losartán por este, porque hacen la misma pega, pero este es como versión mejorada, ¿ya? Así que cuando tengan la pregunta de insuficiencia cardíaca, vayan haciendo como check de los fármacos que mejoran la sobrevida que están en el enunciado. Ya, y aquí sale la pregunta de cuándo derivar. Nunca lo he visto en un certamen, pero podría aparecer. En el fondo, cuando el manejo médico no funciona, se podría plantear una resincronización cardíaca o un estudio como de cardioversión. Esto lo hace el especialista claramente. Cuando ya tenemos una FEBI muy baja, tenemos un bloqueo de rama izquierda y la clase funcional como por la INEA es muy baja. Pero esto nunca lo he visto, así que creo que no vale la pena como aprendérselo tanto, sino que saberse sí o sí cuáles son los fármacos que mejoran la sobrevida y cuáles son los fármacos que mejoran los síntomas. Después vamos a ahondar en insuficiencia cardíaca descompensada. Veamos primero los otros. Ya. Y, Yo lo leo. vale. Dice, hombre de 54 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca isquémica con FEBI de 25% en tratamiento con ARA2, beta bloqueadores, antagonistas del receptor de aldosterona y diuréticos del ASA y ISGLT2. Actualmente en, no sé qué es CF, Clase funcional. clase funcional 3, con signos de congestión pulmonar al examen físico y con frecuencia cardíaca de 62 latidos por minuto y presión arterial de 134,72 milímetros de mercurio. Electrocardiograma en ritmo sinusal con bloqueo completo de rama derecha. ¿Cómo se puede optimizar la terapia? Entonces, aquí de nuevo tenemos una persona que tiene una fracción de eyección reducida, que justifica todos esos otros fármacos que tiene. ¿Ya? Y acá en la lista tenemos ARA2, o podría haber sido un IECA, el beta bloqueador, que ahí acuérdense los tres que funcionaban, la espironolactona y un diurético de ASA. Acuérdense que la furosemida es un diurético de ASA, que bloquea el NKCC2. Las tiazidas son diuréticos más distales a nivel del NCC. Y aún así, también tiene un ISGLT2, o sea, tiene en verdad dos diuréticos. Tiene casi todos los fármacos que le ayudan, pero sigue con síntomas. Entonces aquí, en el fondo, el único fármaco de los que aumenta la sobrevida que no estaba era el ARNI. Por eso era esta. Como todavía algo médicamente que podemos hacer antes de derivarlo a la terapia de resincronización, por ejemplo. Y la B no es porque los diuréticos tiazídicos no están demostrados para la insuficiencia cardíaca y de hecho son peores en el proceso como de descongestionar, porque eliminan menos sodio por la orina, entonces disminuyen menos la volemia. Por eso la B no es. Y la D no tiene ningún rol a nivel como del volumen del paciente, sino que funciona más que nada para bajar la frecuencia cardíaca. Así que no tiene como rol en mejorar ni la sobrevida ni la sintomatología de la insuficiencia cardíaca. Igual estaba con frecuencia cardíaca como baja, así que peor, po. Imagínense, le damos un fármaco que te reduce más la frecuencia cardíaca. Así que aquí el tip siempre es ir haciendo como la checklist de los fármacos que tiene y tratar de que tenga gran parte de los fármacos que le aumentan la sobrevida. Y si la pregunta apunta más a los síntomas, ver cómo agregar algún diurético o algún fármaco como que te deplete de volumen. Voy. Hombre de 64 años hospitalizado por infarto con elevación del segmento ST, evolución favorable. El eco prealta con FEBI de 39. Se inició terapia con aspirina, clopidogrel, enalapril. ¿Qué otro fármaco debe iniciarse antes del alta?
Ya, entonces, la aspirina, ¿por qué se la dejaron? El clopidogrel. ¿Por qué creen? Por el infarto. Bien. Es parte como del manejo crónico así del infarto. Ya, entonces, hagamos como la checklist de los fármacos. Tienen el enalapril, o sea, cumple con YK y ARA2. ¿Qué otros le podrían faltar? O que podríamos ir agregando. El beta bloqueo. Ya, ¿qué más? Espironolactona. ¿Sí? Ya, y si eso, ninguno de esos controla los síntomas, el ARNI o el Mm. sacubitril valsartán. Y acá lo que había que saberse era cuál de los beta bloqueadores está demostrado que mejora la sobrevida de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y ahí era bisoprolol, carvedilol y metoprolol. El atenolol y el propanolol, que son de los más clásicos que se ocupan como antihipertensivos, no sirve para la insuficiencia cardíaca. Y la digoxina tiene muchas reacciones adversas y en verdad está como en desuso. Pero si se usara sería más para los síntomas que para la sobrevida. Ya, así que importante que se sepan cuáles son los beta bloqueadores. Es un poco como las preguntas de insuficiencia cardíaca. Preguntan como por qué fármacos hay que usar, cuál le falta, cuál se puede agregar como para optimizar la terapia. Y sobre la insuficiencia cardíaca, otra cosa que hay que saber es el cuadro de la insuficiencia cardíaca descompensada, que en el fondo puede como terminar en un edema pulmonar agudo, ¿ya? Y la sintomatología de la insuficiencia cardíaca descompensada es una disnea de reposo que está asociada a edema generalizado, ingurgitación yugular y un nivel de presión así como en las nubes. Es una emergencia hipertensiva. No sé si se acuerdan que el edema pulmonar agudo era una emergencia hipertensiva. Ya, súper. Entonces va a llegar este paciente a la urgencia, le van a tomar una radiografía y van a ver que está blanca la radiografía. Miren. Miren cómo se ve. Todo esto blanco es que hay agua en el pulmón, literal. Entonces, con eso ya pueden hacer su diagnóstico, pero el diagnóstico también tiene que ir como tratando de encontrar cuál es la causa. Y la gran mayoría de las causas son infecciones. ¿Ya? Así que traten como de combatir la infección también, encontrar alguna arritmia si es que la arritmia puede estar descompensando, tal vez puede ser una anemia. Entonces, si le llega a este paciente a la urgencia, aparte como de evaluarle la disnea, vean si tiene fiebre, vean si tiene adenopatía, vean si está sudoroso, vean si tiene las conjuntivas pálidas o si tiene un pulso irregular, porque podría hablar como de la etiología de la descompensación. Y sobre el manejo siempre hay que monitorizar, hay que hospitalizar y el paciente hay que inclinarlo un poco más hacia adelante porque mejora la sintomatología. Y sobre los fármacos que se ocupan, esto tiene como mucha lógica, porque si lo piensan, yo tengo la presión en las nubes, estoy llena de agua y quiero bajar la presión. Hay dos formas de hacerlo, como aumentar el radio de los vasos y eliminar la cantidad de agua en exceso. Y como eliminar la cantidad de agua es lo que da así mejores resultados, la primera cosa que se hace es la furosemia en bolo, ¿ya? Y eso se asocia a la nitroglicerina, que aumenta como el diámetro de los vasos y por eso también mejora la sintomatología. Y si con eso seguimos mal, tenemos que evaluar la necesidad como de ventilación mecánica no invasiva, con una mascarilla de CPAP. Pero esto es lo que más preguntan en los certámenes. O la nitro o la furo en bolo. Endovenosa, las dos. No puede ser oral. Y eso es un poco lo que habla esta pregunta. Vamos a ir viendo así como parte por parte. ¿Quién quiere leer? Es la última pregunta del Ya yo leo. Mujer de 81 años, diabética, hipertensa, cardiópata coronaria con 2 stents previos hace 15 años, consulta en servicio de urgencia por cuadro de 2 semanas de evolución de aumento de su disnea basal desde moderados a mínimos esfuerzos, asociado a aptornea de 3 almohadas, disnea paroxística nocturna y edema de extremidades inferiores de predominio vespertino. Al examen físico destaca presión arterial de 180 con 115, frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria de 22, saturación de 88, yugulares incongitadas, crépitos finos globales en ambos campos pulmonares y edema infracondilio bilateral hacia distal positivo. Electrocardiograma con
con hipertrofia ventricular izquierda sin otros hallazgos, además de iniciar oxigenoterapia y nitroglicerina intravenosa. ¿Cuál es la conducta más apropiada a continuación? Ya, entonces si nos vamos al enunciado, tenemos una mujer con altos factores de riesgo cardiovascular. No nos dicen que tiene insuficiencia cardíaca así crónica, pero probablemente la tiene si tiene todo esto en previo. Y lo importante es que acá ha ido aumentando como el cuadro, ha aumentado la ortopnea, tenía más disnea paroxística nocturna y más edema. Pero así las cosas súper características del EPA es la presión, si se fijan va a estar alta, también va a tener las yugulares ingurgitadas y el pulmón va a estar lleno de crédito en ambos campos pulmonares y va a ser más en las bases, porque el agua se va hacia las bases. Si ustedes tuvieran crépitos vivasales pero más en los ápices y no en las bases, es raro que sea un edema pulmonar, porque el agua tiene que bajar hacia donde están las bases. Así que con esto, con una descompensación como de un cuadro de disnea crónico asociado a estos signos que nos dicen que el paciente está lleno de agua, en verdad, las primeras cosas que hay que partir eran esas tres cosas que vimos. La nitroglicerina, la furosemía y la oxigenoterapia. Porque acá no estamos pensando en un infarto, que sería, por ejemplo, iniciar la doble antiagregación plaquetaria o la coronariografía de urgencia. Porque la clínica no es tanto como de dolor torácico, porque el electro no dice nada como de otros hallazgos. Está muy orientado como una insuficiencia cardíaca que era crónica que se está descompensando mucho. Y la broncodilatación no tiene ni un rol acá. No así, por ejemplo, en una crisis de EPOC o una crisis de asma. Pero para sacar al paciente de un edema pulmonar agudo hay que sacar el volumen, hay que sacarle el agua a los pulmones. Y en general tiene una respuesta bien rápida, la furosemia. Eso. Hay veces que la pregunta, en vez de poner como eh, la nitroglicerina acá, poner la furosemia y la respuesta correcta es nitroglicerina, o se van alternando. Lo importante siempre es que sea intravenosa. Eso sería, según yo. Sé que es largo. Me encanta que la concentración les dure tanto tiempo. Pero ojalá le haya servido. Voy a parar de grabar y de compartir.